Mañana les voy a pedir por favor que pongamos los teléfonos en silencio y que tratemos por favor de no charlar mientras estamos en la predicación. Tratemos de estar lo más concentrados posibles. Y en esta mañana vamos a ver un tema muy importante que Juan toca aquí, el apóstol Juan. Y yo he titulado este mensaje: la esperanza que nos santifica. La esperanza que nos santifica. Nosotros, que quizás conocemos un poco más la teología, y sobre todo la teología sistemática. La teología sistemática es una rama de la teología que enseña todo lo que la Biblia enseña por temas, de una forma sistemática conectada una con la otra. Y dentro de esa teología sistemática, nosotros encontramos una temática muy interesante en la que la mayoría de teólogos no se han podido poner de acuerdo, y es la escatología. La escatología, para los que no conocen este término, es la doctrina de los últimos tiempos. La palabra escatología significa escatos, últimos tiempos, y logía, estudio. Y es la doctrina acerca de la venida del Señor Jesús. Y muchas veces nosotros, cuando venimos a la escatología, al estudio de los últimos tiempos, vemos la escatología o esta doctrina como algo muy alejado de la vida del cristiano. Vemos como que la escatología es algo por allá muy dentro de unos años, quién sabe cuándo el Señor volverá, y lo vemos como que no tiene conexión con la vida del cristiano, como que no tiene nada que ver con el diario vivir del creyente. Pero Juan aquí en este pasaje nos enseña que la esperanza futura del cristiano es el mayor motor para nuestra santificación. Ese es el tema principal de este pasaje. La esperanza futura del cristiano en la segunda venida del Señor Jesús es el mayor motor para su santificación. Es decir, el hecho de saber que Jesús viene por segunda vez es la razón por la que Juan nos dice que nosotros debemos vivir una vida santa. Es el mayor motivación. Ahora, cuando nosotros venimos a la Biblia, toda doctrina bíblica, hermanos, está relacionada con el diario vivir del cristiano. No hay una doctrina en la Escritura que no tenga aplicación a la vida diaria. Muchas personas hoy dicen que no debemos estudiar tanto la Escritura porque hay muchas partes de ella que no podemos aplicar. Pero eso es falso. Toda la Escritura, dice ella misma, Pablo en 1 Timoteo 3:16, toda la Escritura es 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Entonces, cuando nosotros venimos a este pasaje, Juan tiene este propósito. Hoy no de tanto hablar de lo que hacemos, sino de nuestra esperanza, de lo que nosotros sentimos, o de dónde están puestas nuestras emociones. Entonces, Juan aquí quiere demostrarle a los cristianos, que ya vimos la vez pasada, que estuvieron expuestos a la falsa enseñanza de los falsos maestros, esas personas que salieron de esta congregación. Juan les habla ahora de la segunda venida de Cristo y cómo la segunda venida de Cristo está ligada con su vida personal. Estos falsos maestros enseñaban que la vida moral no tenía nada que ver con Dios, o que nuestra vida de santificación no tenía nada que ver o no importaba para Dios, que a Dios lo único que le importaba realmente eran las cosas espirituales, según estos gnósticos. Según ellos, estos gnósticos decían que nosotros podemos vivir como quisiéramos y aún así Dios nos aceptaría, porque todo lo que se hace en el cuerpo no importa o no tiene relevancia, sino únicamente lo espiritual. Pero nosotros vemos aquí que para Juan y para la doctrina que Dios ha revelado en las Escrituras, nuestro carácter moral refleja mucho hacia dónde y hacia quién tenemos nosotros puesta nuestra esperanza. Nadie que no viva una vida santa jamás podrá ver a Dios. Esto es claro en el libro de Hebreos. Jamás alguien que llamándose cristiano no procure, no se esfuerce a vivir en la justicia de Dios, es una persona que se pueda llamar cristiana. Quien no se preocupe por guardar los mandamientos de Dios podrá decir que tiene seguridad de que cuando muera estará en la presencia de Dios. Y yo no estoy diciendo que la salvación es por obras, obviamente, sino que es la certeza del cristiano. Nosotros sabemos aquí, esto lo hemos estudiado muchas veces, la vida santa es el reflejo de la elección que Dios ha hecho por nosotros. La vida santa es el reflejo de la semilla, de la simiente de Dios en el alma de una persona. Entonces, una persona que no procure vivir una vida en santificación, una persona que no se esfuerce en vivir en una vida santa, jamás podrá estar seguro de que él estará en la presencia de Dios. Una vida santa es la evidencia de que una vida ha sido realmente salva, que ha probado la gracia y ha probado la misericordia de Dios. Por eso no creemos en una persona que hable de justificación, sino una vida que demuestre su santificación.
Nadie que no viva una vida siguiendo las pisadas de Jesús puede decirse que sea cristiano. No importa que venga a la iglesia, no importa que dé diezmo, no importa que dé ofrenda, no importa esas obras externas. Si la persona no realmente tiene un deseo por Dios y se esfuerza amorosamente en obedecer a Dios de una forma sincera, no podemos decir que esa persona sea cristiana. Entonces hoy veremos, hermanos, la relación en que hay entre la segunda venida del Señor y nuestra vida cotidiana. Veremos tres cosas que tenemos que meditar y considerar entre la venida del Señor Jesús y nuestra manera de vivir. Tres cosas que Juan nos dice aquí que debemos tener en cuenta con respecto a la doctrina de la escatología o la segunda venida del Señor y la vida común y corriente del día a día del cristiano. Como primer punto vamos a ver la realidad de lo que somos. Vamos a ver en primer lugar la realidad de lo que somos. ¿Qué es lo que nosotros somos según Juan? Y aquí no voy a empezar en el versículo 28 como normalmente lo haríamos, sino voy a empezar en el versículo 1 del capítulo 3. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando ustedes ven aquí en el primer versículo del capítulo 3 la expresión mirad, en el original griego es una palabra fuerte, es una palabra de emoción, es una palabra de alegría de Juan. Juan quiere que sus oyentes mediten en el hecho de que ellos son hijos de Dios. O sea, Juan lo primero que quiere que nosotros meditemos aquí es la procedencia espiritual de los cristianos. ¿De dónde provienen los cristianos? ¿De dónde aparecen los cristianos? Juan nos dice aquí que los cristianos o los hijos de Dios son lo que son en base a la manifestación del amor de Dios. O sea, los cristianos somos producto del amor de Dios. De todos los seres humanos que existen en el mundo, hermanos, un puñado de estos seres humanos son hijos de Dios. La Iglesia de Roma, lastimosamente, ha enseñado, la Iglesia Católica Romana enseña que todos los seres humanos somos hijos de Dios de una manera salvífica. Y eso es un error gravísimo. Todo el mundo piensa que somos hermanos en la fe unos con otros. De hecho, en cierta manera somos hijos de Dios, sí, porque todos los seres humanos provenimos de Dios, pero no somos hijos de Dios en la manera de una relación íntima con Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, sí, pero solamente un puñado de estos seres humanos son hijos de Dios. Entonces, Juan está diciendo aquí que el amor de Dios se manifestó en la humanidad, dentro de estos escogiendo a unos para hacerlos hijos de Dios. Uno de estos seres humanos están unidos espiritualmente a Cristo por la fe. Solamente unos tienen una relación verdadera y comunión íntima con Dios. Ahora, ¿cuál es uno de los mayores problemas que nosotros afrontamos cuando vemos pasajes como estos? Nosotros nos acostumbramos a veces a ser cristianos. Y ese es el gran problema. Muchas veces para nosotros el ser cristianos se nos convierte en algo normal. El simplemente hecho de que yo llamarme cristiano. Pero si nosotros vamos a este pasaje, Juan nos dice acá que ser cristiano es lo más maravilloso que un ser humano puede jamás llegar a ser. Nada se compara en el mundo con ser cristiano. Ninguna posesión material, ningún bien material, ninguna cosa en este mundo, lo más maravilloso que usted pueda conseguir en esta tierra, jamás podrá compararse con ser el objeto del amor especial de Dios. Nosotros vemos en la Escritura que Dios ama de una manera general, o tiene una benevolencia general con todos los seres humanos. Pero Dios ama de una forma especial a su pueblo y nada más que a su pueblo, que están unidos a Cristo. Dice Martin Lloyd-Jones: un cristiano es el resultado de la operación de Dios. Nada menos, nada menos. Ningún hombre puede hacerse a sí mismo cristiano. Dios es el único que hace cristianos. Un cristiano es uno que ha sido creado de nuevo y solo hay uno que puede crear, es decir, Dios. Se requiere del poder de Dios para ser un cristiano. Cada persona que es cristiana es la manifestación del poder de Dios, trayendo hombres pecadores y mujeres pecadores, como cantamos ahora, de las tinieblas a la luz admirable, para hacerles probar de su benevolencia y de su amor especial. Y esto no proviene de la misma persona. Dice Juan 1, 12 y 13, un pasaje muy torcido por muchas iglesias hoy en día, porque solamente leen hasta el versículo 12, no leen el 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Juan nos dice aquí, el mismo autor, que Dios da un derecho, Dios otorga una posición a estos seres humanos, pero esa posición la persona no la recibe porque se la ganó en un concurso, o porque la persona perseveró hasta el final y se portó muy bien, y Dios le dijo, toma tu salvación como forma de recompensa por cómo te has portado de bien. No, Juan dice aquí que no nacen de sangre. No es porque yo soy cristiano y yo tengo un hijo y mi hijo nace automáticamente cristiano. No es por la voluntad de la carne, porque un día decidí volverme cristiano y yo fui a la iglesia y hice una oración de fe y ya, ¡pum!, me volví cristiano. O es porque fue la voluntad de una persona que me llevó a mí a Cristo supuestamente y me hizo repetir algo y yo me convertí en cristiano. No, dice el texto que es de Dios. Dios crea a sus propios hijos. Así como nosotros, cuando un hombre y una mujer se unen para tener un bebé, asimismo Dios, desde sí mismo, Él engendra a sus hijos espirituales. Entonces la identidad del ser humano, hermanos, se basa muchas veces en lo que el ser humano hace o lo que el ser humano ama. Muchas veces nosotros nos definimos por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros más amamos. Muchas personas dicen, yo le pregunto a alguna persona, ¿y usted qué es? La persona dice, yo soy un ingeniero, o yo soy un arquitecto, o yo soy un médico, y la persona define su identidad por lo que él hace. Otros definen su identidad por lo que ellos aman. Pero solo el cristiano, hermanos, basa su identidad por el amor que otro tiene hacia Él. Es lo que el texto nos dice. Nosotros somos realmente hijos de Dios por el amor que Dios ha manifestado hacia nosotros. El cristiano es aquel que es amado por Dios. Toda persona que se dice llamar cristiana es la persona que recibe continuo amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto con que Dios nos da su amor? Quiere decir que Dios cambió su ira santa hacia nosotros por el pecado. Nosotros estábamos lejos de Dios por nuestro pecado y Dios nos odiaba. Usted lo puede leer esto en Romanos 1 y en el Salmo 5 y el Salmo, creo que el Salmo 11. Y Dios estaba irado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Pero un día Dios decidió en su santa voluntad cambiar esta ira por su favor santo, cargando a su Hijo con el pecado de los escogidos, con el propósito de que ellos puedan ser amados por Dios. Es más, Juan mismo más adelante en su carta va a definir qué es el amor de Dios. Dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ahora, ¿en qué forma Dios mostró su amor para con los escogidos suyos? Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es supremamente importante, porque propiciación significa, cuando lo utilizaban en el término antiguo griego, cuando las personas traían una ofrenda delante de un Dios que estaba airado, y esa ofrenda lo que hacía era cambiar la ira de este Dios por el favor de este Dios, calmaba, aplacaba la ira de Dios. En otras palabras, Dios ama a aquellos por los cuales Jesús ha sido propiciación, por los cuales que Jesús aplacó, calmó, cambió la ira de Dios por su favor. Efesios 2, 4-6. ¿Quién más son los cristianos? ¿Y en qué manera también se manifiesta el amor de Dios? Pablo dice en Efesios 2, 4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. La mayor manifestación del amor de Dios no son bienes materiales, como hoy en día enseñan los predicadores de la prosperidad, que le enseñan a la gente que Dios los ama. Entre más bienes materiales ellos tienen, y entre más casas tienen, y entre más carros tienen, supuestamente más el favor de Dios tienen para ellos. Pero la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que a pesar de que el cristiano no tenga nada, hermanos, él tiene algo que es mucho más preciado que el oro y la plata, y es que Él es el objeto del amor especial de Dios. Dios, que es rico en misericordia, nos vio en nuestro pecado y nos dio vida con Cristo. Únicamente, dice Pablo ahí entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Porque a Dios le plació, porque Dios nos vio en nuestro estado y a Él se le pegó, y perdón la palabra, se le dio su santa y real gana, darnos vida juntamente con Cristo. Y dice el texto que esta vida se manifestó en nuestra resurrección y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nos dio un lugar seguro, inamovible en los cielos junto a Él. Como dice Jesús ahí en Juan, que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Eso es lo que Jesús ha hecho para los creyentes. Entonces, ser cristianos, hermanos, es ser el objeto del amor especial de Dios. Significa que estas personas son aquellos que han recibido misericordia y han sido amados por gracia.
No hay nada que tú hayas hecho para ganarte el amor de Dios. No hay obra tan grande que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios. Dios quiso amarte, y esto es un misterio, hermanos. La gracia de Dios le fue otorgada a estas personas en razón del amor libre de Dios. Dios libremente decidió amar a estas personas de una manera eterna. No simplemente un amor temporal, sino un amor eterno. Este amor de Dios perdurará desde ahora hasta toda la eternidad. Muchas personas dicen hoy en día que Dios los ama, ¿sí? Ellos dicen, bueno, Dios me ama y yo amo a Dios, pero en su vida jamás han experimentado el arrepentimiento y la fe. Esas personas jamás se han arrepentido de su pecado, y aún así ellos piensan que Dios les ama de una forma especial, hermanos. Pero nosotros vemos que el perdón de pecados es la mayor muestra del amor divino. ¿Cómo sabemos que realmente Dios nos ama? Porque Dios lo demuestra en el perdón que Él nos regala en Cristo. Ahora, el cristiano, hermanos, es alguien que es adoptado por Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, Dios te ama con un amor eterno porque te ha perdonado eternamente. Un amor que se manifestó en el día de la conversión, el día que Dios te trajo a Cristo, el día que tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Y un amor que se manifestará, hermanos, en el día de su venida, cuando Él nos dé unos cuerpos glorificados y Él venga por su iglesia en su gloria. Dios ama a su pueblo de tal manera. Y noten ustedes esto que voy a decir, hermanos. Dios ama de tal manera a su pueblo que un día le enviará a su mismo Hijo a venir por su iglesia amada para estar con ella eternamente. Así será la mayor manifestación del amor de Dios. Ahora, hermanos, este pasaje también nos enseña que no todo el mundo es hijo de Dios, como le he dicho anteriormente. Juan nos dice que el mundo no conoce a los hijos de Dios porque no conocen a Dios. Entonces aquí la doctrina romana de que todos somos hermanitos se cae, porque dice claramente aquí Juan que el mundo no conoce a los hijos de Dios. En otras palabras, el mundo cuando ve a un cristiano, él no sabe realmente qué es un cristiano. Él no conoce realmente qué es lo que Dios ha hecho con esa persona. El mundo no sabe quién es Él porque no tienen una relación con Dios. No conocen su persona, no conocen la esencia de Dios, no tienen una relación con Dios. Y por ende ellos no conocen a los hijos de Dios. Por eso ustedes ven, hermanos, que en el Medio Oriente estos hombres despiadados matan a los cristianos como si nada, porque ellos no saben realmente quiénes son esas personas. Por eso el mundo aborrece a los creyentes, porque ellos no saben realmente quiénes son. Pero a diferencia del mundo, el cristiano sabe quién es Él. Los cristianos saben quién es Dios. Tienen el gran privilegio de conocer a Dios. Juan 16, 2 y 3. Dice Juan 16, 2 y 3, os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Esta gente piensa que ellos sirven a Dios. Miren ustedes a los del Medio Oriente. Ellos creen que agradan a su Dios porque matan cristianos. Y dice versículo 3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Personas que dicen servir a Dios y amar a Dios y no conocen a Dios, tampoco conocen a los creyentes, no saben realmente quiénes son los cristianos. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es el inicio de nuestra nueva vida en Cristo. Dios decidió amarnos aun cuando nosotros no lo amábamos. Y esto no se queda allí, hermanos, al mismo tiempo tiene una consecuencia en la vida del cristiano. En su futuro próximo, el cristiano verá la manifestación de lo que Él es. Y esta es la gran esperanza de su santificación. El cristiano sabrá y tendrá la certeza de qué pasará cuando Jesús regrese y qué pasará con su vida personal. Vamos a suponer, o vamos a poner una ilustración, algo muy parecido a lo que Dios hace con nosotros. Nosotros vivimos en una cultura, hermanos, donde la adopción no es algo muy común. Muchas personas no les gusta lidiar con niños. Muchas personas no les gusta tener hijos que no son de ellos, porque ellos lo primero que piensan es, bueno, y si yo adopto a un niño, quizás este niño cómo irá a salir, quizás este niño qué papá o qué mamá tenían, y quién sabe este niño con qué resabios vendrá en su genética. Y muchas personas no quieren hacer eso. Pero yo escuchaba una historia de una familia que se dedicó única y exclusivamente a adoptar niños con problemas mentales, niños con problemas económicos, niños con problemas de carácter, y esta pareja, con ese amor, decidieron ellos adoptar a todos estos niños con problemas. Bueno, Dios, hermanos, ha querido adoptar una cantidad de niños con un gran problema, y es el problema del pecado. Dios decidió, Dios nos vio en nuestro pecado, y aún así decidió adoptarnos dentro de su familia.
Muy pocas personas, hermanos, muestran esta gran abnegación de amar a un niño con problemas. ¿Cuánto más Dios, hermanos, decidió libremente amarnos y demostrarnos su gran amor a una persona, adoptando personas pecadoras, perversas y despreciables como nosotros? Qué gran amor el de Dios, hermanos. Que sabiendo que aún le íbamos a rechazar, Él nos amó. Por eso la Escritura dice, Pablo, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, no tomes en poco el ser cristiano. Somos el objeto especial del amor de Dios. La Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios. De todos los millones de seres humanos, Dios te amó a ti sin que tú hicieras nada para merecerlo. ¿No te parece eso increíble? Que entre los millones de personas que existen en el mundo, Dios puso los ojos sobre ti de una manera libre sin que tú lo merecieras. Dios te amó sin que tú hicieras nada para ganártelo. Es el amor libre de Dios el que Él otorga a los cristianos. Dios crea cristianos para demostrar su gran amor por ellos. Entonces, hermano, gózate en el hecho de que has sido hecho por Dios para ser amado por Él, para disfrutar del amor especial de Dios, para Dios derramar su amor sobre ti. Por eso por eso Juan dice ahí, mirad, en el original griego dice, fíjense, contemplen cuán amor Dios tiene por nosotros, que nos ha dado el título de ser hijos de Dios. Medita, mi hermano, en el amor de Dios hacia ti, como Dios tuvo misericordia de ti. Ahora, hermanos, otra aplicación para el cristiano debe ser más importante, hermanos, el amor de Dios que el odio del mundo. ¿Y saben por qué? Porque un día, hermanos, el cristiano gozará del amor de Dios en toda su plenitud. Él estará delante de la presencia de Dios, gozando del amor perfecto de Dios. Y no sufrirá jamás el odio del mundo. Porque el mundo, hermanos, ustedes saben, estará en otro lugar, no pasándola muy bien, bajo la ira de Dios. Por eso los sufrimientos, como cantamos ahora, las aflicciones de este tiempo, no se comparan con la gloria venidera. No se compara con lo que Dios tiene preparado para sus hijos cuando Él regrese. Entonces, hermanos, tenemos confianza de que estamos en las manos de Dios, estamos bajo su cuidado. Cuando un niño es adoptado, hermanos, ellos van al juzgado y lo primero que el juez hace, algo que es inamovible, y es que cuando el juez llega con el niño al juzgado, ellos hacen un decreto donde cambian el apellido de este niño al apellido de sus padres. El cristiano ha sido cambiado su apellido, ha sido cambiado su nombre, y ahora él pertenece a Dios. No importa si tú te sientes cristiano o si otros ven tu testimonio y dicen, bueno, esto como que no es tan cristiano. Hermano, no importa si tú te sientes cristiano o si mucha gente te critica por ser cristiano, no ve mucho fruto en ti. El mazo del juez divino ha dictado sin sentencia y tu apellido ha sido cambiado, mi hermano. Tú eres un cristiano, aunque, como dice, vamos a ver ahora más adelante, no lo manifestemos de una forma total. Vamos a ver nuestro segundo punto, y es la manifestación de lo que seremos. Ya vimos la realidad de lo que somos, veremos la manifestación de lo que seremos. Versículo 2. Ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esta es la manifestación. Segundo, Juan nos dice aquí ahora, después de habernos dicho que somos hijos de Dios, amados de Dios, Juan nos dice una realidad y algo muy importante, hermanos, para nuestra vida cristiana. Y es que aunque somos cristianos, aún no se ve en totalidad, no se ha manifestado totalmente lo que nosotros somos. Somos creyentes, hermanos, y aún luchamos con el pecado. Somos creyentes y aún estamos expectantes por la venida del Señor Jesús. Juan dice, somos cristianos, pero aún todavía no se muestra eso que nosotros somos. Aún en nuestro carácter todavía no se ve lo que nosotros hemos profesado. La perfección aún es notoria en la vida de los cristianos. Aún estamos expectantes a aquel día cuando Jesús regrese y nos dé cuerpos glorificados. Aún somos como edificios en proceso de construcción. Aún no se ha completado lo que somos. La salvación aún no se ha consumado. Y por eso, hermanos, nosotros muchas veces vemos nuestro pecado, vemos nuestras fallas y muchas veces nos desanimamos. Porque aún no se ha mostrado lo que somos. Pero en aquel día, hermano, el pecado será quitado y esa es nuestra esperanza. Todo verdadero cristiano, hermano, él anhela el día cuando él se libre totalmente del pecado. Hay una esperanza y algo que el cristiano desea y anhela fervientemente, hermanos.
Y es más que cualquier otra cosa de ser librado del pecado. Los cristianos verdaderos anhelan el día en que ellos no pequen más. Ellos anhelan el día verdadero en que ellos, su carácter sea totalmente cambiado. Y ellos puedan estar enfrente de la presencia de Dios sin pecado. Vamos a leer Romanos 8:23. Dice Romanos 8:23. Y aquí hablando de la creación, expectante por el cambio de los hijos de Dios, la manifestación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Estoy leyendo de la versión de las Américas. ¿Qué es lo que más anhela un cristiano? Ansiosamente, según este pasaje. No solamente la redención de su alma, sino la redención de su cuerpo. Nosotros tenemos una falsa visión de la salvación muchas veces porque nos han enseñado que la salvación es una cosa exclusivamente del alma. Y le dicen a las personas, bueno, tenemos que salir a ganar almas. Y hay que ganar almas, hermano, porque la gente se está yendo al infierno. Pero la salvación no es completa con que solamente el alma sea salva. Dios creó a Adán como un ser integral. Dios creó a Adán con un espíritu viviente, con un cuerpo. Y cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, Él esperaba a Adán ser un hombre perfecto tanto en su cuerpo como en su alma. Y por eso es que la salvación, cuando las personas mueren en Cristo, aún salvación no está completa. Ellos están anhelando y están aguardando el día en que su cuerpo también sea resucitado. Primeramente se resucita el alma en el nuevo nacimiento. Y en el día final resucitará los cuerpos. Entonces Juan nos dice que en aquel día de la resurrección se manifestará lo que somos. La salvación que tenemos ahora se completará y el pecado será quitado totalmente de la creación. No lucharemos más con la tibieza, hermanos. No lucharemos más con el pecado. Y nuestro amor por Dios será perfecto. Ya no será más débil como es muchas veces ahora. No será imperfecto como es muchas veces ahora. Muchas veces peleamos con el pecado y perdemos la batalla, hermanos, pero tenemos una gran motivación y es saber que en esta vida no siempre será así, sino que habrá un día en que seremos transformados. Romanos 8, 18 y 19. Lo acabamos de cantar. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esos pecados en los que nosotros luchamos, hermanos, esas aflicciones con las que nosotros luchamos, no se comparan con la gloria que ha de ser manifestada en aquel día. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La misma creación anhela ese día, espera ese día, en que la gloria de Dios en Cristo sea totalmente revelada a todo el mundo. En aquel momento el mundo realmente verá a Dios otra vez como Él es. Recuerden ustedes que en Juan Jesús le dice a los discípulos, yo me iré y el mundo no me verá más vosotros me veréis. Y otra vez, y me veréis. Entonces Jesús estaba diciendo que hay un momento en que el mundo va a ver realmente a Jesús. Pero en aquel día el mundo verá a Jesús, pero no lo verá más como un salvador, sino que lo verá como un juez implacable. Un juez que hará juicio sin misericordia. Y en aquel momento de gloria, hermanos, en aquel momento en que Jesús regrese, todo lo que nosotros pasamos aquí, todas las aflicciones que nosotros pasamos aquí, no son dignas de ser comparadas con ese momento en que nuestra salvación sea completada. Aún los sufrimientos causados por la ignorancia del mundo pasarán a un segundo plano. El pecado con el que luchamos pasará a un segundo plano en el día de la aparición de Cristo. Será tan gloriosa, hermanos, que aún la creación anhela con muchos deseos ese día que se manifieste. Dice Juan que seremos como Él es. ¿A qué se refiere aquí? No se refiere a que seremos iguales a Jesús, ya que Jesús es el único primogénito de los muertos y de la creación, sino que nuestro cuerpo será perfecto, sin más pecado, glorificado como el de Jesús. Filipenses 3, 20 y 21. Dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es clara la Escritura, hermanos, que el creyente será transformado, y esa es la gran motivación del cristiano. Un día seremos como Jesús, hermanos, y allí el mundo que nos despreciaba y que nos ignoraba y que nos perseguía se dará cuenta realmente quiénes son los hijos de Dios. Además vemos nosotros que la venida del Señor Jesús es la gran motivación para el cristiano.
El cristiano no debe dejarse llevar solamente por las cosas de este mundo, por los quehaceres de este mundo, por las preocupaciones de este mundo. El cristiano debe tener su mente puesta también en el futuro, cuando Jesús regrese. Y nosotros vemos otros pasajes donde se ve exactamente lo mismo. La motivación del cristiano para vivir su vida cristiana es que él un día estará parado delante de Cristo. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Pedro está diciéndole aquí a los creyentes, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor para pasar las pruebas y tribulaciones que les han venido a los cristianos? Y dice aquí Pedro que no son cosas extrañas, hermanos. Nosotros debemos estar prestos y listos para el sufrimiento. La vida del cristiano es una vida de sufrimiento, de padecimientos. No como enseñan hoy los predicadores que es una vida color de rosa, hermanos. Es una vida de padecimientos. ¿Y qué dice acá? Que debemos padecer compartiendo los padecimientos de Cristo, sabiendo que en ese día nos regocijaremos con gran alegría el día de su venida. Entonces, hermano, un día, no sé cuándo, hermanos, pero ese día es seguro, es cierto, porque es una promesa de Dios. Un día dejarás de luchar con las tentaciones que te aquejan hoy. Un día dejarás de luchar con el pecado, hermano. Un día dejarás de luchar con la tibieza. Un día dejarás de luchar con todo lo que te aqueja hoy en día. Hermano, alégrate y espera con ansias aquel día. Es el mayor anhelo, es la mayor esperanza del cristiano. Un cristiano no puede olvidarse nunca de la esperanza futura de lo que viene. Podemos pasar aflicciones, necesidades, tribulaciones, pero jamás podemos olvidar que un día todo esto se acabará y seremos como el Señor. No permitamos que la vida cotidiana, hermanos, nos haga olvidar que Jesús viene por segunda vez. Anhela con ansias aquel día, porque ese día será de gran gozo para el cristiano y será el peor día de toda la existencia para el inconverso, hermanos. Nosotros vemos muchos cristianos hoy en día que le tienen miedo al día final. Hay cristianos que leen el Apocalipsis y en vez de alegrarse, se ponen a como preocuparse y se rascan la cabeza y le tienen temor. Pero hermanos, nosotros vemos en este pasaje, y Juan nos enseña aquí, que nosotros los cristianos debemos tener gozo para que ese día venga. Y ya vamos a ver al final por qué. Entonces, el que debe temer en ese día es el inconverso, no nosotros. El que debe temer en ese día es el no creyente, aquel que no quiso creer en Cristo, aquel que rechazó el mensaje del Evangelio, aquel que se burló de Cristo. Porque no hay esperanza aparte de Cristo para los no creyentes, hermanos. Entonces el cristiano no debe tener temor, sino que la Escritura nos enseña que debe ser un día de gran gozo. Porque si hemos vivido con sinceridad, no tendremos nada de qué ser avergonzados, sino estaremos confiados delante de Él. Si hemos nacido de nuevo, el versículo 19 que vamos ahora a ver del capítulo 2, nos habla de cómo nosotros debemos perseverar. Entonces no hay de qué temer, hermanos. El nuevo nacimiento asegura que Dios obrará en nuestras vidas santificándolas. Y vamos a ver nuestro tercer punto. Y vamos a ver la demostración de lo que somos. Ya vimos la manifestación. Vemos que va a haber un día en que seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado, sabiendo que somos hijos de Dios, de que Dios se nos ha mostrado su amor, seremos transformados. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos y mostramos en nuestra vida que nosotros realmente estamos aguardando ese día con muchas ganas o con muchas expectativas? Versículo 28 y 29 del capítulo 2 de Primera de Juan. Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y versículo 3 del capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si ustedes notan ahí hay como un sándwich. Versículo 28 y 29 y versículo 3 hablan exactamente de lo mismo. Hablan exactamente de lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos esta esperanza? ¿Yo cómo hago para saber que un cristiano realmente está anhelando la segunda venida del Señor? ¿Cómo actúa una persona que está esperando con mucha expectativa de la venida del Señor? Y aquí está la clave el motor de nuestra santificación diaria. ¿Cuál es la motivación de nuestra santificación diaria? Y lo primero que nosotros vemos aquí, hermanos, es que el cristiano permanece en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Bueno, según el contexto que vimos en el capítulo 2, los falsos maestros se habían ido con sus falsos ungidos y sus falsos cristos,
Y Juan le había dicho aquí a los creyentes que permanecieran en las cosas que habían oído de Juan, que permanecieran creyendo en el Evangelio, luchando, batallando en la fe. Y Juan, ¿qué les dice en el versículo 28? Que sigan permaneciendo en esto que han creído, que sigan obedeciendo a la fe que ha sido traída por el apóstol Juan, que sigan creyendo en aquellas cosas que Juan les había enseñado, porque él de primera mano había estado con Jesús. En otras palabras, que permanezcan en el Evangelio. Ahora, ¿para qué nosotros permanecemos? Para que cuando Él se manifieste, para cuando Jesús regrese, tengamos confianza. Juan exhorta a los creyentes a que permanezcan en Cristo, sabiendo que la diferencia de los falsos ungidos que se han apartado de la iglesia local y los creyentes es la venida del Señor. El cristiano verdadero permanece y batalla en la fe, sabiendo que va a haber un día en que él va a estar parado delante de la presencia de Cristo. Los cristianos genuinos, hermanos, permanecen teniendo en su mente la venida del Señor. Colosenses 3, del 1 al 5. Este versículo se lo cantamos acá. Colosenses 3, del 1 al 5. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón, Pablo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver, Pablo? Bueno, tiene que ver versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, cuando Cristo aparezca, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, y Pablo, ¿y qué debemos hacer mientras tanto? Versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Dice en la Reina Valera: haced morir en vosotros. ¿Cuál es el motor, hermano, de una vida santa? El saber que Jesús viene por segunda vez. El saber que nosotros debemos permanecer y mortificar el pecado, hermanos, para ese día nosotros tener confianza delante de Jesús. La nueva vida en Cristo, hermanos, nos lleva a buscar las cosas de arriba. Notemos ahí. Y aparece un por tanto en el versículo 5 de Colosenses. La mortificación es el resultado de poner la mirada en las cosas de arriba. Porque muchas veces perdemos nuestra lucha con el pecado, hermanos, porque no meditamos en las cosas celestiales. La motivación para luchar contra el pecado, hermanos, es la venida de Jesús. La motivación para vivir una vida santa, hermanos, es que un día nos presentaremos delante del Señor. El día de la venida de Cristo, hermanos, ustedes imagínense por un momento. Todo ser humano se verá con Cristo cara a cara. Cara a cara. Imagínense usted ese momento, hermanos. Parado delante de Jesús. Pero hay una gran diferencia. Para uno será un gran día de gozo para los creyentes, y para los inconversos será un gran día de terror y de espanto. Marcos 8, 35 al 38. Marcos 8, 35 al 38. Dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Versículo 38. Pues cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Habrán unos que confesarán a Cristo hasta la muerte y perseverarán, y otros que darán su alma por las cosas vanas de este mundo. Ellos quieren salvar su vida. ¿Y qué dice? Que delante del día del juicio Jesús se avergonzará de estas personas. La misma verdad Pablo le enseña en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y miren acá el versículo 8: dando retribución a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Vemos dos reacciones diferentes, dos cosas diferentes que ocurrirán el día de la venida del Señor.
Dice el versículo 10 de 2 Tesalonicenses 1, que cuando Él venga será glorificado en sus santos y será admirado por todos los que han creído. Es lo mismo que Juan dice acá. Vendremos delante del Señor con confianza, no avergonzados, porque hemos vivido una vida santa, una vida que ha agradado al Señor. Ahora, no tratando de ganar un favor con Dios, no, sino demostrando que ese amor que nos ha mostrado en el versículo 1 del capítulo 3 es ciertísimo. Debemos acá, hermanos, que todos los que no fueron salvos o que eran creyentes de boca, profesantes, ese día sufrirán vergüenza delante de Cristo. Lo mismo que Juan dice ahí en el versículo 28. Dice, y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Quiénes serán apartados y avergonzados en su venida? Los falsos maestros y falsos ungidos que se fueron y no permanecieron en la verdad. Permanecer en Cristo, hermanos, significa tener comunión con Cristo en base a lo que Juan nos ha enseñado. Por eso los cristianos, hermanos, jamás se alejarán avergonzados del Señor, sino que estarán confiados. Ahora, pero ¿cuál es la marca de estar confiado realmente en la venida del Señor? Hacer su voluntad, permanecer en Él, mortificar el pecado. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús enuncia la verdad. ¿Cuáles son las personas que estarán en el cielo? Dice Jesús, no los que dicen de boca, sino los que hacen la voluntad de Dios, o sea, los que perseveran en la verdad. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Hay un paralelo ahí, hermanos, los que hacen la voluntad de Dios o practican la iniquidad. Y Juan nos dice en este texto que los verdaderos hijos de Dios permanecen en Él. Y el versículo 3 del capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo verdadero cristiano persevera en la santificación, vive una vida santa, sabiendo que un día tendrá que dar cuenta delante de Dios. ¿Usted se imagina la vergüenza que sufrirán esas personas que se acercarán a Cristo y serán rechazados por Él? Esas personas de Mateo 7 estaban convencidos que Dios los iba a aplaudir. Ellos pensaban que Jesús les iba a dar un aplauso y decirles, wow, cómo ustedes sirvieron. Pero salieron avergonzados delante de la presencia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jesús conoce a los que hacen su voluntad. Entonces, hermano, no hay nada más que motive a un cristiano a vivir en santidad que saber que un día tendrá que rendir cuenta de sus acciones delante del trono de Cristo. Esa es la motivación para vivir una vida santa, hermanos. Romanos 14, 10 al 12. Dice Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hermano, tú darás cuenta un día delante de la presencia de Cristo. Y si tú viviste una vida de santificación, una vida esforzándote en la santificación, tú no serás avergonzado, tendrás confianza de pararte delante de Él. De hecho, los cristianos son los únicos que tendrán confianza, porque ellos han nacido de Dios. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, ha nacido de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha nacido de Dios? Es una persona que procura vivir una vida santa, vivir en la justicia de Dios. Una vida en que la justicia de Dios se manifieste en la vida de esta persona. Dios produce sus hijos que son justos, como Él es justo. Por eso la marca del nuevo nacimiento, hermanos, no es hablar lenguas. La marca del nuevo nacimiento no es tener revelaciones, no es caerse al piso, hermanos. La marca del nuevo nacimiento es una vida de justicia. Vivir en justicia como Jesús es justo. Ahora, pero eso no se queda ahí solamente, hermanos. Los cristianos no solo saben, sino que viven una vida justa. Ellos no saben que Jesús es justo, viven como Jesús, que Él es justo. Ahora, hermanos, este caminar en justicia es imperfecto porque a veces pecamos, nos enfriamos. Y hasta algunos, como decía el hermano ahorita, se alejan de Dios temporalmente. Y esta vida de Dios se manifestará en ellos en mayor o en menor medida. Pero un cristiano no puede ocultar de quién es hijo, hermano. Porque un verdadero cristiano mostrará la naturaleza justa de su Padre que se manifiesta en él.
Para terminar, vivir una vida santa, hermanos, es la mejor muestra de que tenemos la esperanza y certeza de que Jesús vendrá. ¿Cómo sabemos nosotros que un cristiano realmente está esperando la venida de Jesús? Bueno, es un cristiano que está viviendo una vida en santificación. Porque él sabe que un día tendrá que pararse y dar cuenta de su vida delante de Cristo. ¿Qué dirás tú ese día delante de Jesús? ¿Podrás decir que viviste una vida santa para Él? ¿O saldrás avergonzado, como dice el texto? ¿Espera la segunda venida de Jesús confiado? ¿O más bien quisieras que no viniera porque sabes que vas a ser avergonzado? Sabemos que estamos en Cristo por la fe, pero lo demostramos con nuestras obras. ¿Estás en Cristo? ¿Puedes estar confiado en su venida, sabiendo que vives una vida santa para Él? Si tú no estás viviendo una vida santa para Cristo, estás aún en la oportunidad, en la chance de rogar a Dios que Él te dé el arrepentimiento y fe, y tú vengas realmente a Cristo y puedas vivir una vida santa para Él. Porque es cierto que un día no podrás escapar de su juicio. Y si tú estás viviendo una vida de santidad, continúa viviendo una vida de obediencia amorosa para el Señor, sabiendo que el día del juicio verás el resultado. No serás avergonzado. Podrás estar seguro delante de Cristo, ahora no por tus obras, sino porque estas obras fueron hechas gracias a que Dios te amó y eres su hijo. Noten ustedes ahí la conexión. Los que son justos nacen de Él, y estas obras que ellos hacen son producto del mismo nacimiento en Dios, y están confiados en Él porque son sus hijos. Medita en la segunda venida de Jesús. Es una de las armas más poderosas contra el pecado. Dios cumplirá su promesa, mi hermano. Jesús vendrá por segunda vez. Imitemos a Cristo en su pureza. Vivamos para Él, no como algo que nos toca hacer, sino con la esperanza de su segunda venida. Todo creyente que tiene la esperanza de ser manifestado buscará imitar el carácter moral de Jesús. Y ya vimos ahí, hermanos, que el nuevo nacimiento nos capacita y nos da la esperanza de su venida. Y esa misma esperanza nos motiva a nosotros a vivir una vida santa. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, dice la Escritura que tú no tienes esperanza. Si no has venido a Cristo, si no has nacido de Dios, el día de la venida de Jesús será un día terrible para ti. Será un día de juicio sin misericordia. Jesús ya no vendrá como Salvador, como lo dije ahora, sino vendrá como juez y vendrá a destruir a los impíos. ¿Cuál es la motivación, mi hermano? O mi amigo que estás acá, mi amiga, que no estás en Cristo. Ven a Cristo. Y en el momento que tú vienes en arrepentimiento y fe, Él no será más tu juez, sino que Él será tu Padre amoroso. Dios ha demostrado su amor para que los pecadores vengan y lo reciban a Él. Ven a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe, y no serás avergonzado jamás, ni siquiera en el día del juicio, sino que tendrás vida eterna y gozarás de la recompensa eterna, que es Cristo mismo. No te tardes. Apresúrate a venir a Cristo. Él está con los brazos dispuestos a perdonar a todos aquellos que quieran venir a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en